Muy buenos días, bienvenidos a este lunes festivo. Bueno, parece que no fuera festivo, pero bueno, nosotros festejamos todos los días, nos gozamos con Dios, nos gozamos en todo lo que hacemos, todo lo que vivimos. Si es festivo lo disfrutamos, si es un día de trabajo también lo disfrutamos. Así que quiero darle la bienvenida a esta reflexión, una corta reflexión esta mañana, que seguramente nos va a acercar a la voluntad de Dios. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que queremos que sea Él tomando el control de nuestra vida, no solo de este espacio, sino de nuestros días. Padre, gracias te damos. En ti podemos confiar, en ti podemos reposar, en ti podemos depositar nuestra confianza, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, que eres maravilloso, Señor, que nos creaste con propósito, que nos creaste para ti, Señor, y hoy nos deleitamos en decirte: somos tus hijos, queremos vivir como tus hijos, deleitarnos en tu presencia, dejarnos enseñar por ti, porque tú eres nuestro Padre, y tú instruyes a tus hijos en todo lo que es bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es honesto y justo. Por eso venimos esta mañana ante ti, porque no tenemos más a dónde ir. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? En nadie más, Señor, hay vida, sino en ti, en tu palabra. Gracias por tu Espíritu que nos guía. Gracias, Señor Jesús. Esta mañana, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Nos gozamos y nos deleitamos en estar aquí juntos, unidos con un mismo propósito, y es de conocer tu voluntad, de conocerte a ti, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ese ha sido el deseo de Dios, que le conozcamos. El deseo de Dios es que lleguemos a estar más cerca de Él. Ese es el deseo de Dios. ¿Y cómo hace Él para acercarnos a Él? A través de las Escrituras, a través de la palabra suya. Él nos instruye en nuestro camino. Él nos muestra cuál es su voluntad para nosotros. Así que esta mañana estamos aquí porque ese es nuestro deseo, conocer la voluntad de Dios. Muchas personas tienen prevenciones con respecto a las Escrituras. La Biblia es un libro que es amado, es un libro que es rechazado por muchos, criticado por tantos otros. Es codiciada por aquellos que están en lugares donde no tienen acceso a ella. Es prohibida en muchos lugares. Y es también utilizada por otros para engañar. Las Escrituras son infalibles. Ellas no se equivocan. Ellas no se equivocan. Vamos a hablar un poco acerca de las Escrituras. Muchas personas han dado testimonio de cómo, al estar en situaciones de un gran estrés, en situaciones muy problemáticas, ha sido la Biblia la que les ha sustentado. Pero no el libro allí, no el libro cerrado, no el libro abierto en una u otra página. Eso es misticismo. No es esa la forma como la Biblia te va a ayudar. No es tenerla en un hermoso atril, en un atril costosísimo. No es tener la Biblia más grande de letras doradas. No es eso, no se trata de eso. De nada te sirve la Biblia en un hermoso atril abierta en el Salmo 91 si no conoces su contenido, si no vives lo que allí está escrito. No se trata de eso. Recuerdo el testimonio de Corrie ten Boom y su hermana Betsy, un par de hermanas que vivían en Holanda, y ellos, cuando vino la persecución nazi, buscando los judíos, los llevaban presos, los asesinaban, los metían en cámaras de gas. Ellas en su casa, junto con su padre, ocultaron algunos judíos, y estos se salvaron de ser asesinados por los alemanes, por los nazis. Estas personas luego fueron llevadas presas por eso. Nunca encontraron a aquellos a quienes ellos tenían escondido en su casa. Sin embargo, a ellos los llevaron presos. Y ella y su hermana llevaban un Nuevo Testamento. Fue lo primero que ellos empacaron. Ellos sabían que en cualquier momento podían caer presas. Así que prepararon un paquete que ellos llamaban el paquete de la cárcel, y eran las cosas esenciales que ellas habrían de tener allí para sobrevivir. Y entre esas cosas
lo primero que llevaron era un Nuevo Testamento. Y en momentos en donde ellas pensaban que ya iban a morir, donde ellas pensaban que ya no podrían más, sencillamente seguían leyendo la Biblia, y esa Biblia les ayudó. Las palabras que habían allí las llenaron de aliento, de ánimo. Ambas se salvaron. Cuando estaban allí, después de varios meses de estar presas, ellas empezaron a leer la Biblia, y allí aprendieron que debemos dar gracias a Dios por todo. Recuerdo ese pasaje donde ellas cuentan, donde Corrie cuenta que estando en un lugar atestado de pulgas, su hermana empieza a orar y a decir: Dios, gracias por los guardas, gracias por los guardias, gracias Señor por nuestras compañeras, gracias por este techo. Era un lugar nauseabundo, terrible, lleno de pulgas. Dice: gracias por las pulgas. Corrie no podría alinearse con esa oración. ¿Cómo así que gracias por las pulgas? Y la hermana decía: mira, recuerda que la Biblia también dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pues tú ora como tú quieras, pero yo no podré darle gracias a Dios por las pulgas. Yo no puedo creer que Dios va a utilizar las pulgas para el bien nuestro. En ninguna manera no lo puedo creer, no lo puedo entender. Sin embargo, la hermana insistía: gracias Señor por ellas. Hoy no lo entiendo, pero algún día lo entenderé. Pasaron unos meses y un día su hermana le dice: Corrie, el Señor me habló. Su hermana Betsy estaba enferma y decía: Corrie, el Señor me habló, y antes de Nochebuena, antes del fin de año, nosotros vamos a salir de acá. Antes de Nochebuena nosotros vamos a salir de acá, antes de Año Nuevo vamos a salir de este lugar. Efectivamente, el 23 de diciembre, Betsy partió a la presencia de Dios. Falleció allí, y cualquiera diría: eso fue una derrota. No, fue literal. Ella salió a la presencia de Dios. Ella descansó, su hermana quedó, y un par de semanas después, el 28 de diciembre, llegó una carta ya a las barracas, donde la persona que estaba bajo el número este, tenía derecho a salir. Podía salir libre, quedaba libre de la condena que habría de tener. Ese día salió Corrie, el 28 de diciembre, 3 días antes de Nochebuena. Sale libre, como su hermana le había dicho que el Señor le había hablado. Y era una mujer que mantenía una comunión continua con Dios a través de las Escrituras, y Dios le habló. Dios le reveló su voluntad. Le dijo: antes de Nochebuena, ustedes dos saldrán de este lugar. No siempre salimos a la manera que pensamos, pero cuando Dios dice: yo te saco de este lugar, yo te saco de esta situación, Él lo va a hacer. Yo te salvo es porque Él te va a salvar. Así que el 28 de diciembre sale Corrie también de aquel lugar. Posteriormente se dio cuenta que había sido un error de copia del número cuando la llamaron a ella. La llamaron aparentemente por equivocación, pero Dios no se equivocó. Pasado el tiempo, ella decía: ¿por qué nunca los soldados entraban a esas barracas? Ellas pudieron compartir con ese Nuevo Testamento a estas mujeres que las acompañaban allí, en aquella prisión. Y todas las noches, cada vez se amontonaban más personas alrededor de ellas a escuchar el Evangelio, y muchas de ellas murieron allí, pero murieron y partieron a la presencia del Señor. Ahora ella da gracias a Dios por esas pulgas, porque gracias a aquellas pulgas, los guardias nunca se acercaron a esa barraca. Ellos sabían que eso estaba inundado de esos bichos, y ellos les temían, y no querían acercarse allí, no querían que los picaran estos animalitos, y se convirtieron en la posibilidad para que muchas personas conocieran el Evangelio. Así que la palabra de Dios es valiosa, es un tesoro. La Biblia, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? Pregunto yo esta mañana. ¿Qué lugar ocupa en tu vida? ¿Es un pisapapeles? ¿Es un adorno en la sala? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Es ese libro sagrado? ¿La tienes para colocar cosas encima? ¿O la tienes en un lugar preciado? Pero también la tienes en tu corazón. No es el lugar especial donde la tengas.
aunque generalmente si tú le das un valor especial en tu corazón, también la vas a colocar en un lugar especial. No va a ser el pisapapeles tuyo. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y es poderosa, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Dice que penetra hasta el alma y el espíritu. Dice que entre la articulación y la médula del hueso, dice esta versión, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ningún libro como la Biblia, ningún libro como la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, es el amor de Dios hecho una carta en forma de libro. No es una carta cualquiera, ni siquiera es pequeña. Es todo el corazón de Dios allí manifestado a sus hijos, a quienes Él ama. Dice Mateo 22:25. Ahora bien, supongamos, miren la importancia de la Biblia. ¿Qué importancia le das tú? Dice, ahora supongamos que había 7 hermanos, dice la Biblia. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces su hermano se casó con la viuda. Pero el segundo hermano también murió, y el tercero se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Y ahí interrogan a Jesús y le dicen, entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Si esta mujer se casó, su marido muere, ella se casa con su hermano porque esa era la costumbre, el hermano siguiente era el que se debía casar con la esposa del que había fallecido para honrarle y debía darle hijos. Y así sucesivamente, si todos estos iban muriendo y al final fueron 7, en la resurrección, ¿con quién se casará? Porque ellos no creían en la resurrección y ellos querían saber si podían hacer deslizar a Jesús en su respuesta. Y miren lo que Jesús les dice. Jesús les dice, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. El problema de ustedes es que al no conocer las Escrituras, no conocen el poder de Dios y por eso no viven bajo la influencia, la protección ni el poder del Señor. Jesús les está confrontando y nos confronta a nosotros. Cuando nosotros hablamos de que hay muchos engañadores que usan la Biblia, que hay pastores, que hay sacerdotes, todos tenemos o tuvimos alguna vez esos prejuicios. Pero yo le digo, el culpable no es aquel que usa la Biblia para engañar. El culpable o los culpables fuimos nosotros o somos nosotros cuando al no conocer las Escrituras, ese es nuestro gran error. Cualquiera viene y nos arrastra hacia cualquier falsa doctrina. Cualquiera viene y nos manipula, nos utiliza, si no conocemos la verdad de Dios. Por eso no podemos descargar la responsabilidad en aquellos hombres engañadores. Que ahora les digo, no todos ellos son engañadores. De hecho, muy pocos en relación con los tantos que yo he conocido, que de verdad aman a Dios, que aman su palabra, que temen a Dios. Pero la responsabilidad está en ti y está en mí. Si tú y yo no conocemos la voluntad de Dios y no conocemos a Dios, otro va a venir y te va a decir, mire, yo vengo de parte de Dios y Él me dice que tú debes hacer esto, debes hacer lo otro. Y entonces tú, ¿qué vas a decir? Ah, bueno, listo, ¿qué tengo que hacer? Pero ¿qué tengo que hacer según lo que este hombre me dice y no conforme a las Escrituras? El deseo de Dios es que tú le conozcas tan de cerca, que nadie pueda venir a engañarte, que al contrario, tú seas luz para otros. Pero Jesús dijo, es que el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Dejemos de culpar a los demás, dejemos de escudarnos en que no hay mucho engañador, entonces yo por eso no me congrego, yo por eso no creo. Es tu responsabilidad conocer a Dios porque Él en tu casa tienes una Biblia. Y a través de esa Biblia Dios se da a conocer. Dios revela lo profundo de tu corazón y aún revela el corazón de aquellos que quieren engañar. Aquellos que desean usar la palabra de Dios para engañar a otros, aún ellos son expuestos por medio de la palabra. Por eso cuando tú escuches a alguien que te hable de parte de Dios, si tú estás informado, si tú estás conociendo a Dios verdaderamente, el Espíritu Santo de Dios mismo dará testimonio a tu espíritu de que somos hijos de Dios.
o de que aquel a quien tú estás escuchando no es hijo de Dios. Tú no lo juzgas, el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu y te puede decir, este es un hijo de Dios, es un hombre bíblico, es un hombre que camina conforme a la voluntad, conforme a las Escrituras que Dios dejó para nosotros. Las Escrituras no son para engañar, las Escrituras son para edificar. La Biblia es para guiar, la Biblia es para alumbrar nuestro camino, mostrarnos el camino, las huellas de Jesús. Pero si nos negamos a leer las Escrituras, si nos negamos a escuchar, porque es que la Biblia no es un libro que se lee, la Biblia es un libro que se escucha, y tú lo escuchas desde la boca de Dios. Pero si tú no escuchas la Biblia desde la boca de Dios, probablemente la vas a escuchar a través de engañadores. Y te digo, hay muchos hombres hermosos de Dios que aman al Señor, que temen a Dios. Yo he conocido muchísimos. La verdad, he conocido un par de engañadores y he conocido muchísimos hombres de Dios. Pero ¿cómo puedo dar testimonio de que esos son hombres de Dios? Porque el Señor me ha dado la gracia y el anhelo, el deseo de conocer su palabra. Y todo lo que yo escucho lo peso a la luz de las Escrituras. Así que yo puedo decir confiadamente, lo que este hombre dice es real, es verdad. Dios me lo ha hablado, está en las Escrituras. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Mi pueblo se pierde porque no conocen a Dios. Y no lo conocen porque no conocen las Escrituras, no están interesados en ella. Dice, se olvidaron de las leyes de su Dios, así que yo me olvidaré de bendecir a sus hijos. A Josué 1:5 Dios le encomienda, en Josué 1:5 Dios le encomienda a este varón, le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Y yo te digo, esfuérzate. Y date cuenta en qué le dijo Dios a Josué que se esforzara. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. La heredad que nosotros tenemos son las Escrituras, es la voluntad de Dios revelada. Y nos ha dado el privilegio, como a Josué, de repartir esa heredad, de compartirla con aquellos que no conocen al Señor. Solamente le pide algo el Señor a Josué, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa era la forma como Dios iba a prosperar a Josué. La prosperidad que es hacer tesoros. Fue un hombre muy rico. Todos sus tesoros estaban en el cielo. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios, somos ricos. Los tesoros los estamos haciendo allá en el cielo, donde el orín no corrompe, donde la polilla no daña, donde el ladrón no hurta. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? Solamente esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en buscar a Dios. Esfuérzate en leer las Escrituras. Ya no sigas diciendo, es que yo no las comprendo. Es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo lo que dice ahí. Acércate. Ve involucrándote con la presencia de Dios. Invoca el nombre de Jesús. Pide a Dios que te dé el Espíritu Santo. Que Él te enseñará todas las cosas. Y entonces vas a entender lo que significa el Señor es mi pastor y nada me faltará. Vas a empezar a verlo en todas las circunstancias y todo lo que está escrito va a hacerse vida para ti. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Y lo mismo que Dios le dijo a Josué, hoy te lo dice a ti. Si cuidas de meditar en las palabras de este libro y de ponerlas por obra, de vivir bajo los preceptos de Dios día y noche, constantemente, puesta la mirada en Jesús, leyendo las Escrituras,
dándole el valor a este libro, el valor que tiene. Jesús dijo, ustedes creen que en ellas hay salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. Nadie va a conocer a Cristo si no es a través de las Escrituras. Probablemente alguien te comparta, tú lo recibas, pero si no empiezas a escudriñar las Escrituras, no vas a llegar al conocimiento de Dios. Vas a tener una idea, o probablemente te vas a conformar con ir cada 8 días a una iglesia y que alguien te diga lo que él cree. Puede ser que esta persona esté escuchando a Dios, está bien, y ese día recibiste una revelación de parte de Dios. Hermoso. Pero ¿qué de los otros días? ¿Qué de los otros días? ¿Acaso no es Dios para ti también? ¿Acaso no es tu Padre, es tu Maestro? Deja que te enseñe a través de las Escrituras. La Biblia es un libro tan maravilloso, es tan preciado, que muchos van a querer que tú no la leas. Tiene tanto poder para transformar, para cambiar las vidas, que aquellos que quieren verte hundirte en tu maldad, en los vicios, van a querer que tú no lo hagas. Muchos por orgullo, muchos no van a querer. Muchos he escuchado testimonios de primera mano que le han dicho a sus hijos, lo prefería vicioso, lo prefería alcohólico, lo prefería vulgar, que leyendo la Biblia. Ahora ya no bebe, ahora ya no blasfema, ahora tiene buenos hábitos, ahora ama a Dios, ahora sabe lo que es amar. Pero lo prefería antes, como era antes. Madres diciéndole eso a sus hijos. La Biblia es muy atacada. La Biblia, Dios la ha utilizado para sacar a millares de las tinieblas. Recuerdo un testimonio de un joven, trabajó aquí con nosotros en esta oficina. Y el hombre agnóstico, ateo. Y el hombre está en su casa, está muy depresivo. Y el hombre está allí, de pronto levanta su mirada. Aquí le habíamos obsequiado una Biblia, el Señor había obsequiado una Biblia para él, y él se la llevó y la puso allá en su biblioteca. Y ese día, en ese momento, él sintió depresión, se sintió muy mal, y entonces levantó la mirada y vio la Biblia, y un pensamiento salió de él: Dios, quiero conocerte. Se levantó, tomó el libro, lo abrió, y lo que encontró fue lo siguiente: David, a donde quiera que vayas yo estaré contigo, y si alguien peleare contra ti, sin mí lo hará. Y él nos escribió un mensaje de WhatsApp y lo compartió allí con el grupo de la oficina, contando, diciendo, y es que mi nombre es David, aquí lo llamábamos Julián, y él decía, es que mi nombre es David Julián, es que mi nombre es David Julián, y me habló, yo sentí que ese libro me habló. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos. Recuerden, en 2 de Tesalonicenses nos advierte lo siguiente. 2 de Tesalonicenses 2:10 nos advierte que vendrá un engañador, que vendrá un ser lleno de iniquidad. Dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A la gente no la engaña nadie. La gente es engañada por su propio corazón. Al negarse al conocer la verdad, al no recibir la verdad de Dios manifestada a través de las Escrituras, por defecto está cambiando la verdad de Dios por la mentira del mundo, por las mentiras de Satanás. Por eso dice que este ser viene con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, y la razón que Dios da es que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La verdad de Dios expresa por medio de las Escrituras, a fin de que sean condenados, dice aquello, ahí en el 2 de Tesalonicenses 2:11 dice lo siguiente: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Muchas personas, cuando escuchan estas palabras, aún no han manifestado allí en Facebook, dice,
no me gusta, no me gusta. Y yo digo, bueno, esta persona yo ni la conozco, ¿quién será? De pronto la conozco, no sé. Y cuando miro el perfil, claro, la persona está buscando todas estas cosas del mundo, está involucrada en pornografía, está involucrada en un lenguaje soez muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nos envía la palabra que nos limpia, porque dice que el Señor es la luz, pero que los hombres prefirieron las tinieblas, porque en la luz se ve realmente quiénes somos. Por eso muchos dicen, no me gusta, no quiero escuchar eso. Y Dios dice, no recibieron el amor de la verdad para que fueran salvos. No la quisieron recibir, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más aún el intelecto, aún amaron más la academia que la sabiduría de Dios. Y la academia no está mal. El problema es que si la ponemos por encima de la palabra de Dios, si no filtramos lo que escuchamos, lo que aprendemos por medio de las Escrituras, pues vamos a ser engañados. Y esa es una mal llamada ciencia, una falsa ciencia, que no es cierta. Dice, por esto Dios envía un poder engañoso. Mire que lo hace Dios mismo, para que crean la mentira. Si no me crees a mí, el que tenga oídos para oír, oiga. Y el que no quiera oír, entonces no va a oír, sordo será. Y sus oídos se van a abrir, pero para las mentiras y no para la verdad. Y esas personas van a vivir en tinieblas. No es el deseo de Dios, es el deseo de Dios que caminemos en su justicia, en su amor, en su paz, en su luz. Y solo hay una forma, a través de la Biblia, a través de las Escrituras, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Y muchos dirán, es que yo no entiendo, yo no comprendo lo que dice ahí. Pues yo le voy a decir algo, no he buscado un versículo en particular. ¿Tú puedes entender esto? Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si pasas por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Lo puedes entender? La palabra de Dios no confunde. La palabra de Dios no confunde. La palabra de Dios también te dice, vosotros, ustedes, son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y me crean, y entiendan que yo mismo soy, que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué no entiendes de eso? Dios dice, yo soy el único, no hay otro Dios. Si tú te dispones, tú lo vas a recibir con esa claridad. Y vas a recibir cosas aún que van en contra tuya. La Biblia, dicen algunos, es utilizada para manipular. Eso no es. Algunos lo hacen que no tienen temor de Dios. Pero los hombres que escribieron las Escrituras tenían temor de Dios, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ella misma dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios mismo. Ellos, los que las escribieron, hablaron, desnudaron el corazón del hombre, aún el de ellos mismos. Hablaron de sus propios defectos. Aún sus errores quedaron plasmados en los libros que ellos mismos escribieron. Y Dios no lo ocultó. Y el Espíritu Santo les dijo, escríbanlo. Ellos lo escribieron, a pesar de que podría ir en contra de su buena reputación, de lo que pudieran pensar de ellos. Ellos hablaron de sus errores muy puntualmente, con mucha claridad. La palabra de Dios es eso. La Biblia es eso, es la palabra de Dios. Ya yo creo que tú la vas a ver de una manera diferente desde el día de hoy. Vas a verla diferente. No va a ser el libro que tiras, que arrojas por allá, que arrojas cosas sobre él. Tiene tanto valor. Tal vez muchos llegan a entenderlo cuando están en la cárcel y anhelan un versículo que les alcance allí. Muchos hombres, lo decía ayer, están en las cárceles, pero están libres, porque allá les llevaron las Escrituras, les regalaron un Nuevo Testamento, y por la lectura de la palabra de Dios, la enseñanza de Dios, allí son libres. Recuerdo el testimonio de un pastor que fue puesto preso por llevar la palabra de Dios. Además está
Ustedes saben que la Biblia es prohibida en muchos países, son como 50 países en donde es prohibida. ¿Por qué es prohibido un libro que te dice ama al prójimo, ora por tus enemigos, bendice y no maldice? ¿Por qué es prohibido un libro que dice perdona a los que te ofenden, no pagues mal con mal? ¿Por qué es prohibido ese libro? Porque ningún libro tiene el impacto que tiene la palabra de Dios sobre sus vidas para transformar. Así que él les estaba contando del testimonio de este pastor, que por llevar la verdad de Dios al mundo, fue puesto preso varios años. Y él, este hombre que había sido libertado por la palabra de Dios, él ya era libre cuando entró, y cuando entró a la cárcel siguió siendo libre. Nunca se sintió preso. Cuando llegó el día en que cumplió su condena, le dijeron ya es tiempo de que salgas, y él decía por favor, no, déjenme otros días, déjenme otros mesecitos, aún me faltan personas por recibir el Evangelio, aún me faltan personas por recibir a Cristo como Salvador, por favor todavía no. Este es un testimonio real. Así que la Biblia nos da libertad, ellas dan testimonio de la verdad, y la verdad nos hace libres, y la verdad tiene nombre propio, Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a darle gracias a Dios por ese maravilloso libro, y vamos a correr a Él, vamos a disfrutarlo, vamos a gustarlo, vamos a gustar del amor de Dios manifestado en cada palabra que está allí. Aún aquellas cosas que nos confrontan están impregnadas del amor de Dios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por cada persona que ahora está allí conectada, escuchando este mensaje, Señor. Gracias porque por tu Espíritu tú colocas una motivación diferente hacia la Biblia, porque tú les has permitido, Señor, verla como realmente es, el tesoro, el regalo de Dios que transforma, que da vida, aquel que nos habla del que ama nuestra alma, aquella que da testimonio del poder de Dios, porque el Evangelio de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios para la salvación. Padre, te doy gracias por todos aquellos que ahora están siendo transformados y serán transformados por el poder de las palabras que tú dejaste aquí escritas en ese libro que es vivo y es eficaz. La palabra de Dios es vida, es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, por bendecir a los que están escuchando este mensaje en esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Familia, que tengan un feliz día. Como siempre, muchas gracias por ser parte de este espacio.